Es el momento de analizar el notición en el mundo tecnológico que se ha producido en las últimas horas y el resto del contexto con sus protagonistas empresariales. Vamos a hacerlo con la ayuda de Salvador Aragón, Chief Innovation Officer, el CEO de IE University. Profesor Aragón, muchas gracias por acompañarnos y muy buenos días. Un placer, como siempre, y muy buenos días. En las primeras horas de Donald Trump en la Casa Blanca nos hemos encontrado efectivamente como una de sus prioridades es la desatar, podríamos llamarlo así, dinamizar la inversión privada en infraestructuras de inteligencia artificial. El proyecto Stargate es lo primero que voy a someter a su consideración a la luz de los datos disponibles, ¿no? Porque si escuchamos la propia presentación de Donald Trump, usando sus propias palabras, su propia terminología, nunca antes se había movilizado tanto dinero, no se había visto antes algo así. Vamos a Efectivamente, escucharlo. desde la carrera espacial en términos relativos nunca se había movilizado tanto dinero en una apuesta tecnológica. Y es una apuesta que tiene todo el sentido del mundo. Que toda revolución tecnológica y la inteligencia artificial es la que nos está tocando vivir en este momento. Comienza siempre con garantizar las infraestructuras que lo hacen posible. Lo vivimos con la electricidad, los ferrocarriles, Internet. Y ahora, lógicamente, nos toca la capacidad de cómputo necesaria para poder fundamentalmente entrenar a los sistemas de inteligencia artificial. Con lo cual, esa apuesta tiene todo el sentido del mundo. Y 500 billones americanos es francamente una muy buena apuesta. 500.000 millones de dólares americanos, decía Donald Trump. Efectivamente. Fundamentalmente en el ámbito de data centers. Y todo ahí en América. They're coming in at the highest level. We're joined by Oracle Executive Chairman Larry Ellison, SoftBank CEO, my friend Masa Y esa es la Yoshida-san, otra clave importante, and los CEO elegidos. of Podríamos hablar de ellos OpenAI, porque and I would tenemos say un fondo de inversión, by el far the mayor del leading mundo expert in this sort of thing. seguramente I en really inversión en tecnología, Sam Altman, SoftBank, con Masayoshi Son, Masa, como le llama su amigo, putting together el Sí, this sí. CEO massive de group of SoftBank, talent and money. Oracle y Here's these el world-leading OpenAI de technology Sam giants Altman. are Efectivamente, tenemos announcing a todos los que tienen que ganar y curiosamente, como es el caso de Oracle, algunos jugadores que tienen mucho que perder, lo cual es muy interesante. O sea, la apuesta es una apuesta de país, pero donde se involucran a los jugadores más relevantes dentro de este ámbito. Y hay además dos aspectos que son, en principio pueden parecer secundarios, pero para mí son incluso su relevancia es superior a su capacidad de inversión. Uno de ellos es que con esa inversión se garantizan también otra serie de recursos que son necesarios para poder entrenar la inteligencia artificial, como por ejemplo el aprovisionamiento energético. No olvidemos que el consumo energético de estos data centers va a ser muy, muy, muy interesante. Recuerdo hace un año que se presentaba el último proyecto de Meta y quiero recordar que básicamente el consumo energético de solamente una instalación equivalía al conjunto energético del conjunto de Australia, para que nos hagamos una idea de qué dimensiones estamos hablando. Y luego hay otro aspecto que además nos toca de forma muy, muy cercana a los europeos, y es que la segunda parte del anuncio de Trump ha sido que básicamente elimina cualquier restricción y cualquier regulación que pueda frenar el desarrollo de la inteligencia artificial. Y ese es un aspecto en el cual en Europa, bueno, pues probablemente nos hace falta una reflexión muy seria sobre nuestro modelo de regulación ex post o ex ante. En este sentido, sí que nos gustaría detenernos en un instante en la movilización de inversión que necesita la tecnología y la infraestructura de inteligencia artificial en concreto, porque Sí, lo que sí. sí vemos de la administración americana no solo es que moviliza la inversión interna, sino que está atrayendo capitales de todo el mundo, lo que deja a los demás aspirantes en unas circunstancias algo más vulnerables o menos competitivas. Sí, está trayendo, como muy bien dices, inversión y una cosa extraordinariamente relevante, está trayendo talento. Y eso es parte de una batalla muy personal que en este momento se está dando fundamentalmente con China. Voy a dar simplemente una pequeña cifra como referencia. Cuando uno ve el ranking de supercomputadoras, aunque no todas ellas se aplican a problemas de inteligencia artificial, pero es un buen proxy, resulta que de estas instalaciones del top 500, Estados Unidos en este momento tiene 172 y China 63. Entonces nos estamos encontrando ahí con una batalla muy, muy, muy interesante de ser capaz de mantener la suficiente distancia en relación con China.
Y eso me recuerda mucho a lo que vivimos en la guerra espacial con la Unión Soviética. Es decir, está claro que hay un planteamiento, y en este caso además con consecuencias económicas mucho mayores, muy, muy, muy interesante. O sea, es una Que batalla que no se puede permitir perder. sí, y conectando con lo que está ocurriendo en el foro de Davos, Salvador Aragón, y Ujú. las advertencias que están haciendo las empresas innovadoras europeas, ¿Europa se está quedando fuera de juego completamente en todo esto? Yo diría que ya estamos fuera de juego. Es decir, de nuevo, en el ranking de supercomputadores, como primera aproximación, el primer jugador europeo es Alemania con 41 instalaciones. Pero lo importante no es simplemente eso, es que estamos demostrando que carecemos de agilidad para crear el ecosistema no de compañías que aprovechen la inteligencia artificial, sino para crear compañías que generen los modelos básicos de inteligencia artificial. O sea, no tenemos un equivalente europeo a OpenAI como no tuvimos un equivalente europeo a Google. O sea, estamos siendo incapaces de generar las compañías bases sobre las cuales el resto de compañías aprovechan esa tecnología. Hubo una frase casi lapidaria en la intervención del CEO de la Fundación Novo Nordisk, y es que Europa debería innovar antes de regular. ¿Esto Sí, es un axioma en el mundo de la innovación? sí, sí. Es decir, lo que hemos descubierto es que tenemos que regular sobre las consecuencias a medida que están apareciendo. Somos muy malos previendo esas consecuencias y la regulación lo que impide enormemente es el desarrollo de modelos innovadores que aprovechen esa innovación. Podríamos hacernos, por ejemplo, un pequeño planteamiento. ¿Qué hubiera sucedido si la Unión Europea hubiese regulado el despliegue de la red eléctrica? Hmm, claro, ¿O qué es un hubiera buen sucedido ejemplo. si la Unión Europea hubiese regulado el automóvil de combustión cuando nace? Hmm. Pues yo Podríamos creo que todos imaginar qué podemos habría hacer ese pasado. pequeño ejercicio mental. Pues creo Eh, que en este momento hubiéramos desarrollado un modelo industrial con 40 años de retraso respecto a otros jugadores. Hablamos de hechos, la normativa es un hecho real, los anuncios o compromisos de inversiones son otro hecho real, pero podríamos Ujú. hablar también del espíritu animal de Keynes. ¿Hasta qué punto Estados Unidos está despertando la fiebre de hacer negocios? Leíamos incluso la portada de Wall Street Journal esta mañana como Ujú. los directores ejecutivos de las compañías americanas están montando ya auténticas salas de guerra porque hay un montón de pedidos que se están desatando. Es decir, como si de repente hubiera muchísimas ganas de hacer negocios, de enriquecerse. Ujú. Efectivamente, y eso es, bueno, es una parte que tiene que ver con la mano invisible del mercado y son conscientes de que hay oportunidades delante que hay que aprovechar y que en este caso la velocidad y la capacidad de inversión es clave. En el caso europeo no tenemos ese apetito, tenemos un apetito mucho mayor por seguridad y nuestro contrato social probablemente, si, si resumiésemos en qué se basa en la seguridad. Y luego no olvidemos otro pequeño detalle que apuntabas antes. Nuestra capacidad de financiación de esos proyectos es mucho más pequeña. O sea, cuando vemos nuestro modelo de capital riesgo y nuestro modelo de financiación, estamos un orden de magnitud por debajo del estadounidense a nivel europeo. Si hablamos ya a nivel de España, son 3 órdenes de magnitud. Hablemos de cómo va la industria tecnológica y de otros protagonistas, porque seguramente yo creo que debíamos comentar, Salvador, cómo han ido los Ujú. resultados de Netflix. Qué sorpresa, viene subiendo en el mercado fuera de hora un 14%. Ya tiene más de 300 millones de personas Sí, suscritas en todo el sí. mundo. Sí, sobre todo a mí lo que me ha sorprendido es cuál ha sido la base de su crecimiento, porque todos imaginábamos que efectivamente venía a partir de los contenidos producidos por Netflix y resulta que lo que ha pegado el gran estirón en este último quarter ha sido los contenidos en directo, fundamentalmente los contenidos deportivos. Con lo cual es extraordinariamente interesante ver cómo un medio que apareció como digital, al final su parrilla de contenidos, uno tiene la sensación de que se parece cada vez más a lo que han sido los medios tradicionales, con una relevancia muy importante del directo. O sea que a lo mejor en el mundo audiovisual no somos tan innovadores como pensamos y las audiencias tienen gustos muy claros y la Super Bowl o la NFL pues tienen muchísimo tirón. Y esto significa que se van hibridando los modelos de negocio, que van mezclándose lo que eran las televisiones Sí. tradicionales, con las televisiones de pago, con los canales de streaming. Sí, van convergiendo efectivamente y además cuando ves el modelo de ingresos de Netflix y cuál ha sido
el tipo de suscripción que más ha subido ha sido curiosamente la más económica donde se combina con publicidad. O sea, algunas de las premisas antiguas que teníamos, pues nos las tenemos que cuestionar. Y como muy bien comentas, estamos viendo una convergencia de esos modelos. ¿Quién puede ganar en esta carrera? ¿Quién parece mejor posicionado, a tu juicio? Pues hombre, una audiencia de 302 millones de espectadores, Suscriptores. francamente, es una buena base de partida. Y en este lado, la forma en la que Netflix va produciendo contenido, que parece uno de los secretos, hacer Ujú. contenido local, lo hemos hablado en otras ocasiones analizándolo, Sí. puede ser uno de los secretos del futuro, hacer lo que en cierto modo también definió a Coca-Cola, lo de piensa global pero actúa local. Sí, el concepto de local, ¿no? Sí, y además hace una cosa muy, muy interesante. Lo bueno de la producción local es que tienes talento local que tiene una visión del mundo distinto, con lo cual son capaces de generar formatos atípicos. El caso, por ejemplo, del juego del calamar fue muy interesante. Nadie esperaba, nadie especialmente innovador de Corea del Sur desde el punto de vista audiovisual, ¿no? Y de repente, en un mercado local secundario, se crea un formato muy interesante que Netflix, con su propia, con esa presencia global que tiene, es muy ágil globalizando y convirtiéndolo en un éxito muy interesante. Entonces, se aprovecha lo local y su capacidad de innovación para pensar fuera de la caja, porque tienes un equipo además de bajo costo en Corea del Sur que tiene una idea interesante y de repente lo escalamos y captura esa audiencia. Un excelente ejemplo de cómo nos puede sorprender el mundo, los negocios, las ideas, las iniciativas Ujú. llevadas a cabo con buena estrategia. Salvador Aragón, Chief Innovation Officer, CEO de IE University. Gracias por compartir la visión en Capital Radio y buen día. Muchas gracias a vosotros y muy buen día.